Buenas tardes. En la matemática, algunas personas creen, sospechan o suponen que la primera operación matemática es la de adición, cosa que no es cierto. Después de mucho tiempo, de repente miles de años, se estructura la matemática como la conocemos actualmente. Por ejemplo, dentro de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender para trabajar con los números es el tema que corresponde hoy día, que es el de cuatro operaciones. Y lo primero es leer un número y escribirlo. Por ejemplo, ¿cuál es la lectura de este número? Nosotros en los teléfonos celulares lo leemos por partes, que no es la forma correcta. Ese número se leería miles, millones, miles, billones, miles. 35.189.607.214.638.217. En este número hay periodos, en este número hay órdenes, en este número hay clases. Por ejemplo, si le pregunto cuál es la primera clase, cuál es el segundo periodo, cuál es el cuarto orden. Si se les pregunta, ¿tiene el mismo valor este número 2 que este número 2? Podrían decir que sí, pero el valor relativo es distinto. El valor absoluto, donde esté, vale 2. Es 2, representa 2. Pero esto representa la cifra de las centenas y esto representa la cifra de, pueden ustedes decirlo, unidades, decenas, centenas, millares, decenas, millar, centenas de millar, millones, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Por lo tanto, su valor relativo depende del lugar que ocupa. Luego vamos a efectuar, después de mucho tiempo, las operaciones. Entonces, se trata del tema de hoy día de operar. Y para eso el nombre es cuatro operaciones. Vamos a empezar explicándoles, por ejemplo, que muchos conocen el nombre de esta propiedad. Nosotros tenemos que empezar hablando de definiciones, de algoritmos y de propiedades. Esta es la ley o propiedad conmutativa. Al cambiar de orden los sumandos, el resultado o la suma no se altera. Sin embargo, cuando a un estudiante le preguntamos lo siguiente: A es un número natural y B es un número natural, por lo tanto el resultado debe ser único y solo un número natural. Nombre de esa ley. Ahí comienzan los conflictos, porque a veces nosotros despreciamos la teoría, dejamos de lado la teoría, ¿correcto? Y nos volvemos de alguna u otra forma solo resolvedores de problemas. La idea es mantener el equilibrio entre la teoría y la práctica. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Les presento como anexo una información de las propiedades, las definiciones, las leyes y algunas características sobre las operaciones. Vamos a tomar algunos ejemplos para irles explicando que estas propiedades las aplicamos ya sin realmente hacer mucho detalle. Sin embargo, vamos a empezar, por ejemplo, con un par de preguntas sobre adición. Y tomemos la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos describe una operación de adición. La estoy marcando para de alguna u otra forma dejar la mecanización. Nos piden efectuar la adición. Atención, lo primero que nos enseñaron nosotros en primaria es que usemos el tablero posicional. ¿Qué cosa es el tablero posicional? Es aquel en donde nosotros escribimos los números, pero como en nuestra cultura se escriben los números en horizontal, no como los chinos en vertical, no como los musulmanes de derecha a izquierda, lo escribimos a lo chino, de esta manera. Primero, ¿por qué? Porque es una ventaja para nosotros relacionar unidades entre sí, decenas, centenas, millares, etc. Entonces, al operar de esta manera, nosotros tenemos una serie enorme, una gran cantidad de operaciones que hacer. Pero, por ejemplo, empecemos reconociendo cuántos elementos son. Y para que usted reconozca, ahí viene la capacidad de razonamiento. Observen que las unidades todos son 9, en las decenas todos son 9. Pero en las centenas usted puede darse cuenta de una situación bastante simple. Si usted observa, aquí debería estar un número 0. Y va desde el 0 hasta el 19. Por lo tanto, hay 20 números. Lo primero que tenemos que reconocer para sumar es cuántos sumandos son. Y reconocemos que son 20 sumandos. Vamos a llamarle unidades, decenas y centenas a las cantidades que aparezcan ahí. Por aquí podemos poner, por ejemplo, millares, etc. Hablemos de unidades. En la columna de unidades
tenemos lo siguiente. El 9 aparece 20 veces. ¿Qué cosa es la multiplicación? Es una suma abreviada. Por lo tanto, 9 por 20 será 180. ¿Qué es lo que hacemos? Anotamos el 0 y, como nos dicen en nuestro lenguaje, llevamos. Lo que significa llevar, trasladarlo, cambiarlo, convertirlo en la unidad inmediata siguiente, que serían decenas. Sería 18. Correcto. En las decenas nos encontramos con el mismo panorama. La suma es la misma. Es 9 por 20, que sería 180. Sin embargo, le hemos llevado 18 unidades, lo que significa que el resultado debería ser 198. ¿Qué hacemos con ese número 198 en el criterio ordinario normal? Con el 198 lo que vamos a hacer es anotar el número 8 y llevar a la siguiente columna el 19. Correcto. Por lo tanto, hablemos ahora de las centenas. Pero observen ustedes que también hay millares. Sin embargo, podemos utilizar el siguiente criterio. En este bloque, dejando de lado el 0, hay 19 elementos que nos van a resultar de sumar desde el 1 hasta el 19. Y esta es una sumatoria conocida. Es de la forma n por n más 1 sobre 2, que nos arrojaría 190. Pero a esos 190 le debemos agregar el 19 que lo habíamos, como dice en el lenguaje, llevado. Y esto nos va a salir 902. Con lo que descubrimos que aquí había otra cifra. Al lado izquierdo había otra cifra. Por lo tanto, el número es 20.980 de resultado. ¿Qué nos están pidiendo? Precisamente el resultado de la adición, 20.980. Como pueden observar, nosotros lo hacemos de repente mecánicamente. Ya no estructuramos una idea para cada caso, sino que lo hacemos por la forma de la costumbre. Unidades, decenas, pero aquí hemos hecho algo un poco distinto. Porque podría usted sumar del 1 al 9, que es 45. Correcto. Y otra cosa más. Entonces el resultado 20.980. Esa es una operación simple y sencilla. Correcto. Pero ¿qué va a pasar cuando la operación deja de ser común y corriente y esa operación necesita de una ayuda auxiliar? Por ejemplo, tomemos la pregunta número 1. Vamos a tomar la pregunta número 1 y la voy a leer. A un número de 4 cifras se le agrega la suma de sus cifras. Empecemos por inventar el número. Pongamos que es ABCD. Ojo, a ese número ABCD se le agrega la suma de sus cifras, A más B más C más D. Y nos están diciendo que el resultado, otro número al que le vamos a hacer la misma operación. Asumamos que el número sea, por ejemplo, EFGH. Viene después, a este número EFGH, le hacemos la misma operación, le sumamos las cifras E más F más G más H. Y dice que nos da como resultado finalmente 4051. Como pueden observar ustedes, hay una buena cantidad de elementos desconocidos. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Teoría. Un número está formado por dígitos. La palabra dígito viene de dedo. Dígitos son los números enteros del 0 al 9. Por lo tanto, en este número, al margen de todo lo demás, en este número, cada una de sus cifras vale como mínimo 0 y como máximo 9. Lo que quiere decir que esta expresión, entendiendo, atención, que el valor de la izquierda, la cifra de la izquierda nunca puede ser 0, el mínimo valor que podría tomar sería 1, si los demás son ceros. El mínimo valor sería 1 cuando fuese 1000. Y el máximo valor sería cuando el número sea 9999. La suma de sus cifras sería 36. El número más pequeño de 4 cifras es 1000 y el número más grande es 9999. ¿Saben qué significa esto? Que cuando lo traslademos a restar, 4051 menos 1 será
4050. Y 4051 menos 36 será 6, 5. Esto sería 4 menos 3, 1. 4015. Es decir, este valor 4051, si lo asumimos como mínimo 1 y lo asumimos como máximo 36, este valor, este número, se encontrará entre 4050 y 4015. El valor de EFG toma como mínimo 4050 y 4015 como máximo. Perdón, 4050 y 4015. Lo pongo a la izquierda derecha, lo dejo ahí. Para ordenarlo, 4015 es el valor más pequeño y 4050 es el valor más grande. Solamente cambio de orden. Correcto. ¿Saben qué significa? Que para cualquier caso, las dos primeras cifras son 4 y 0. Y eso significa que E vale 4 y que F vale 0. E vale 4 y F vale 0. Entonces, ¿qué hacemos de inmediato? Reemplazamos 4, 0, GH más 4 más 0 más G más H. Y esto nos va a dar 4051. Solamente hemos establecido entre qué valores están en los números. Esta expresión se puede escribir como 4000 más GH. ¿Cómo se llama esto? Descomposición polinómica. Por aquí tenemos, o descomposición en bloque podría ser también. Por acá tenemos G más H y el 4 pasará a restar. 4047. ¿Correcto? Tenemos lo siguiente, el 4000 va a la derecha y tenemos GH más G más H nos daría 47. Como tenemos aquí algo simple, GH sería 10 por G más H más G más H. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener un número de dos cifras al cual nos componemos. G es cifra de decenas, H es cifra de unidades. 10 más 1 sería 11G más 2H igual a 47. Estamos frente a una ecuación diofántica. Solamente un número cumpliría esto. Por ejemplo, 11 por 3 sería 33. Y esto sería 47 menos 33. El resultado, 14, que sería 2 por 7. Verificamos. 11 por 3 es 33, 2 por 7 14 y la suma es 47. ¿Correcto? Con eso descubrimos entonces que G vale 3 y que la H vale 7. Esos resultados van aquí arriba. EFGH significaría E4, F vale 0, G vale 3 y la H vale 7. Atención que con el número que tenemos en la parte superior vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar la misma idea. ¿Sí está claro esto? Voy a borrarlo. Y observen ustedes. Vamos a tomar el mismo análisis. Tenemos el número 4037. 4037. Resultado de ABCD más A más B más C más D. Si no se entendió la idea anterior, vamos a explicarlo nuevamente. Todas las cifras valen de 0 a 9. El mínimo valor de un número de 4 cifras es, ahora lo pongo al revés, 1000. Por lo tanto, la suma de las cifras tendría que ser como mínimo 1. ¿Correcto? Borro y el mínimo valor de esta expresión es 1. Y el máximo es cuando el número sea el más grande posible, 9999, que sería 36. Por lo tanto, al pasar a restar, este número sería, resto 4037 menos 36, sería 4001. Y 4037 menos 1, 4036. Lo que quiere decir que nuevamente, para cualquier caso, cualquiera que sean los valores, este ABCD debe tener como las dos primeras cifras 4 y 0. Por lo tanto, A vale 4 y B está condenado a ser 0. Solamente nos falta conocer CD. A vale 4, B vale 0, que es la misma característica del ejemplo anterior. 4037.
Tomamos separados estos elementos, 4000 más CD. Por aquí el cuadro lo pasamos hacia la derecha. 4037 menos 4 es 4033. Va a restar. Tenemos CD más C más D es igual a 33. Descomponemos 10 veces C más D más C más D sería igual a 33. 10 más 1 es 11C más 2D y el resultado sería 33. Podemos decir 11 por 3 más 2 por 0, salvo que usted le encuentre otro resultado. Cuando C vale 3 y D vale 0 se cumple el 33. Si aquí le pongo 2, estaría formando un número par que nunca va a ser 33. Un par con otro par nos da un número par. Si le pongo 1, el valor de D pasaría de 9. Por lo tanto, descubro que C vale 3 y D vale 0. Respuesta final, el número fue ABCD 4030. 4030. ¿Qué cosa nos piden? Nos piden que demos como respuesta la suma de cifras del número inicial. ¿Cuánto sería la suma de cifras? 7. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un ejercicio simple, común, corriente y un ejercicio que tiene un agregado, un condimento adicional? Ese condimento adicional tiene que ver con lo que nosotros conocemos en sistema de numeración, conocemos en álgebra. Les he hablado de ecuaciones diofánticas. Diofanto fue un sabio griego que planteó, y ya existe como teoría, como un capítulo prácticamente, cómo se resuelve este tipo de ecuaciones, que será motivo de un tema posterior. ¿Correcto? Tenemos unos ejemplos de adición. Comparen ustedes la diferencia, hagan la diferencia, perdón, y van a darse cuenta que uno de ellos necesita más razonamiento que el otro. El primero fue un poco mecánico, pero en el segundo necesitamos herramientas adicionales. Vamos a ver algo sobre sustracción. Un par de preguntas. Les recuerdo primero lo siguiente, que en la sustracción, si pasamos a la sustracción, la característica fundamental es esta. Los nombres de los términos, minuendo, sustraendo, diferencia. Minuendo menos sustrayendo es diferencia. Operación contraria a la adición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que podemos decir es esto, que vamos a utilizarlo a cada momento. Si yo despejo, el minuendo va a ser sustrayendo más diferencia. Otra manera de llamarlo, esto es el término mayor. Y este es el término menor. Y cuando en un ejercicio digan los términos menores, tienen que ser el sustrayendo y la diferencia. ¿Por qué? Porque el sustrayendo sumado con la diferencia nos da el minuendo. El minuendo va a ser mayor que estas dos cantidades. Estamos hablando de números naturales, ¿correcto? Minuendo, término mayor, sustrayendo, término menor, y esta es la diferencia. ¿Dónde está, me preguntará usted, la resta? La resta es sinónimo de sustracción. La operación se llama resta. El resultado es la diferencia. Entonces, con ese dato, tomemos un ejemplo. Tomo la pregunta número 7. Dice, la suma del minuendo, sustrayendo y diferencia de una sustracción es 19.456. Y el minuendo es el cuádruplo del sustrayendo. Nuestra tarea es hallar el sustrayendo. Atención. Nosotros hemos partido de la definición de sustracción. Y eso quiere decir que el minuendo es igual al sustrayendo más la diferencia. Y estos dos son los datos. Vamos a llamarle dato número 1 y dato número 2. Voy a reemplazar este que es la definición, la conclusión, el corolario, como quieran decirlo. Voy a reemplazar 3 en 1. Obtengo que minuendo más minuendo es 19.456. 2 veces el minuendo es 19.456. Calculamos el minuendo 9.728. 9.728. ¿Correcto? Al ser 9.728, entonces puedo reemplazarlo
el resultado puede reemplazarse en la número 2. Minuendo 9728 es igual a 4 veces el sustraendo. Y fíjense que la tercera solo sirvió de enlace para hallar este resultado. Tenemos cuarta 2, cuarta 3, cuarta 2. Respuesta final. Tiene un ejemplo simple, sencillo de lo que es la operación de sustracción. Sin embargo, vamos a ver la siguiente pregunta donde hay que proponerle un adicional de teoría. Por ejemplo, en la siguiente pregunta vamos a hablar de un término que se obtiene de la sustracción y que se llama complemento aritmético. El complemento aritmético de un número vamos a poner ese A. Según definición, es lo que le falta al número para que se obtenga la potencia de 10 inmediata superior. Por ejemplo, ahí. Para no perder mucho tiempo, este número tiene dos cifras. 10 a la 12 es 100. El complemento aritmético de 27 será 10 a la 2 menos 27. ¿De dónde salió este exponente? De la cantidad de cifras. ¿Cuánto es esto? 73. ¿Cuál es el complemento aritmético de 478? Este número tiene tres cifras. Será 10 al cubo menos 478. El resultado, 522. Una forma abreviada para no trabajar demasiado. Si usted tiene un número muy extenso, le voy a agregar uno más. Usted va a hacer lo siguiente para ya no perder el tiempo. Toma la última cifra significativa. ¿Qué cosa es una cifra significativa? Aquella que tiene valor por sí sola. El 0 es la única cifra no significativa. La última cifra significativa la completa usted con 10. Es decir, ¿cuánto le falta al 8 para que sea 10? 2. Y todas las demás les va a completar 9. A 2 le falta 7, a 6 le falta 3 para 9, a 4 le falta 5, a 0 le falta 9, a 7 le falta 2 y a 2 le falta 7. ¿Y qué hacemos con la última cifra 0, que es no significativo? Sencillamente se repite. Y ese es el complemento aritmético. Una forma breve de hallar el complemento aritmético para no estar haciendo demasiadas operaciones. ¿Correcto? Bien. ¿Para qué necesitamos el complemento aritmético? Por ejemplo, hay un criterio que nosotros manejamos. Al niñito de primaria deberíamos enseñarle nosotros a restar sumando. Pero le creamos una serie de conflictos. Por ejemplo, cuando le pregunto a un estudiante de secundaria, buenos alumnos, les pregunto cuando tenga, vamos a suponer, 31.004 menos, vamos a poner 27.86. Le preguntamos cómo resta y dice, le presto 1. Y no es cierto, como si le presto 1 sería 4 más 1, 5. Primer error. Segundo, dice que el 0 le presta, pero el 0 no tiene valor significativo. Entonces, ¿cuál le presta? ¿El siguiente 0? Tampoco. Y entonces ahí es donde se enreda. Lo resuelve mecánicamente, pero no explica el fundamento. Nosotros lo que intentamos hacer es explicarle de tal manera que el niño, el alumno y el joven entienda que la adición nos permite hacer operaciones de sustracción más fácilmente. Se lo podemos explicar luego. Un ejemplo de sustracción sobre este asunto de complemento. Vamos a ver la pregunta número 6. Explicado el complemento aritmético, vamos a ver la pregunta número 6. Dice esto. Hallar la suma de las cifras de AB2. El número que queremos trabajar es AB2. Sabiendo que este número disminuido, AB2, disminuido, les pregunto, ¿cuál sería el complemento aritmético de este número? Sería 10 al cubo, que es 1000, menos AB2. A este número disminuido en su complemento aritmético nos va a dar, dice, un número de 3 cifras iguales. N, llamémosle.
La complicación está primero en que usted tiene ahí a la vista cifras desconocidas AB y aquí aparece otra cifra desconocida. Efectuamos la operación. AB2 menos 1000 más AB2 es igual a NNN. Tenemos aquí 2 veces AB2 menos 1000 es igual a NN. A ver si recuerdan, en un ejemplo anterior, nosotros lo que hacíamos era ensayar valores, descomponer números. Pero fíjense, ahora vamos a tener otra salida. En este ejercicio, específicamente en este ejercicio, puedo decir lo siguiente. Voy a trabajar con cifras terminales, que es un tema de habilidad operativa. Le explico. 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4 menos 0, ¿cuánto es? 4. Por lo tanto, ese número tiene que ser sí o sí 444. No tenemos por qué descomponer, no tenemos por qué descomponer. Repito, en la cifra de unidades, la cifra terminal, 2 por 2 es 4. Este número va a terminar en la cifra 4, el producto. Al restarle 0, sigue terminando en la cifra 4. Como las tres cifras son iguales, el número es 444. Tengo 2AB2 menos 1000 es 444. Podemos nosotros tranquilamente, de repente, sacar mitad. Mitad es AB2, mitad de 1000 es 500 y mitad de 444 es 222. Por lo tanto, AB2, ¿a cuánto equivale? 222 más 500, 722. ¿Cuánto vale A? 7. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Qué nos preguntaban? Nos decían que hallemos la suma de las cifras de AB2. Aquí pongo de qué se trataba. La suma que nos están pidiendo es 7 más 2 más 2. Resultado, 11. ¿Se dan cuenta? Comparamos un ejemplo en donde hay que hacer una operación simple de sustracción y un ejemplo en donde hay que agregarle algo. ¿Qué le hemos agregado? El complemento aritmético. ¿Qué le hemos agregado? Un tema de habilidad operativa llamado cifras terminales. ¿Qué le hemos agregado? La intuición, para poder darnos cuenta fácilmente cuánto es el valor de n. ¿Correcto? Entonces son dos tipos de ejercicios distintos. Una vez entendido las dos operaciones básicas, adición, sustracción, como un par de ejemplos, vienen de repente las más pesadas, especialmente la división. ¿Por qué? Porque en la división tenemos que asociar los tres tipos de operación anterior, es decir, adición, sustracción y multiplicación. Tenemos que marcar una serie de códigos para poder entender cosas como la siguiente. Lo dejo para inquietud de ustedes y de algunos colegas también. Miren, hemos efectuado adición, sustracción. Vamos a ver algo de la multiplicación. Y aquí la recomendación de siempre. Hay que agregar siempre algo de teoría. Hay que agregar algo de teoría. Nosotros entendemos que si A por B es igual a C, el primer término se llama multiplicando, el segundo multiplicador, y este es el producto. Estamos claros en eso. Pero ¿qué pasaría si les digo que multipliquen A por B por C y el resultado es D? ¿Cuál será multiplicando? ¿Cuál será el multiplicador? Entonces, ahí vamos a encontrar ya un pequeño problema. La situación es simple. Cuando son más de dos factores, dejan de llamarse multiplicando y multiplicador. Se llaman primer factor, segundo factor, tercer factor. Y eso es todo. Y voy a llamar también primer factor, segundo factor. Correcto. Las operaciones que tienen que ver con la multiplicación parten de ese esquema, del punto de partida de que la multiplicación es una suma abreviada. Cuando yo digo entonces 4 por 3, lo que estoy diciendo es que el 4 se suma 3 veces. Esa es la multiplicación. Es una suma abreviada. ¿Correcto? A partir de ahí entonces, y entendiendo ya, habiendo leído sobre propiedades, vemos un par de ejemplos sobre multiplicación. Número 14. Empezamos siempre con una pregunta sencilla, simple. Un alumno tiene que multiplicar un número por 30. Vamos a poner que el número sea un n. Vamos a llamar esto producto
Correcto, porque nos dicen que hay un error. Dice, tiene que multiplicar un número por 30. El producto correcto sería n por 30. Ahí está. Dice, pero se olvida de poner el cero a la derecha del producto. Tenemos que multiplicar un número por 30. Entonces, el producto errado, vamos a llamarle P sub 1, será n por 3. No le puso el cero a la derecha. N por 3. Por lo que obtiene un resultado que difiere del verdadero en 5751. Concluyo. N por 30 menos n por 3 difiere, significa la diferencia es 5751. 5751. 30 menos 3 es 27. N por 27, 5751. Sencillamente tengo que efectuar esta operación. Nos piden hallar el número. Ahí está el resultado. N213. Como ven ustedes, no hay nada de excepcional, no hay necesidad de operaciones adicionales, no hay necesidad de teoría adicional. Sin embargo, cuando le queremos agregar un poco, dice, a ver, tomemos la pregunta 16. Vamos a hacer la comparación ahí mismo. Hallar la suma de las cifras de un número de 4 cifras. Vamos a asumir que el número sea MCDU, millares, centenas, decenas, unidades. Sabiendo que hacer multiplicado por 43, cuando multiplique MCDU por 43, debe obtener, dice, como suma de productos parciales. Suma de productos parciales, dice un número que termina en 5, 5, 4, 3. A ver, voy a borrar esto. En una operación común y corriente, aquí viene una nota para entender lo que vamos a hacer. Una nota. Cuando tenga que multiplicar, por decir 234 por 16, ojo, aquí voy a colocar 234 por 6, por la cifra de unidades de multiplicador. Y en la siguiente fila colocaré 234 por 1. Vamos a poner aquí por 7. Por 7. Por lo tanto, a veces olvidamos, a esta expresión se le llama primer producto parcial. A la siguiente expresión, segundo producto parcial. Lo que nos está diciendo entonces es que cuando multiplicamos MCDU por 43, si el multiplicador tiene dos cifras, entonces vamos a tener dos productos parciales. El primer producto parcial será MCDU por 3, por la cifra de unidades. El segundo será MCDU por 4. Y observen lo que nos están diciendo. La suma de esos productos parciales. Les recuerdo que en la multiplicación hacemos esto. 24, 18 y 2, 20. 2 y 2, 14. 7 por 4, 28. Nos trasladamos hacia la izquierda un espacio. Correcto, eso lo vamos a discutir luego. Pero aquí lo que nos están pidiendo y nos están diciendo y dando como dato es que la suma de los productos parciales, no cómo están ubicados, sino la suma, es decir, MCDU por 3 más MCDU por 4, esa suma da un número que termina en 5543. No dice que es 5543, sino que termina en 5543. Tengo 3 más 4 es 7. Esto equivale a MCDU por 7. Y esto termina en 5543. Nosotros, aparte, hacemos un temita, lo hemos separado hace mucho tiempo, llamado criptoaritmética. Vamos a darles una idea. Al efectuar operación de multiplicación, lo normal es que usemos nuevamente el tablero posicional.
¿Qué dice el tablero posicional? MCDU por 7, algunos lo colocan debajo, da un número que termina en 3, 4, 5 y 5. Los números de la izquierda no los conocemos. Atención, hacemos algo simple. Grabamos la tabla del 7. ¿Qué cifra multiplicada por 7 termina en 3? Solo hay una. 9. 7 por 9 es 63. Y como decimos en nuestro argot, llevaría 6. 7. U vale 9, 7 por 9 es 63, llevaría 6. 14 menos 6 es 8. Quiere decir que 7 por D termina en 8. D tiene que ser 4. 7 por 4, 28. Más 6, 34. Llevaríamos el número 3. 5 menos 3 es 2. 7 multiplicado por C termina en 2. Tiene que ser C 6. 7 por 6, 42. Más 3, 45. Llevaría 4. 5 menos 4, 1. 7 por M termina en 1. M tiene que ser 3. 7 por 3, 21. Más 4, 25. Y ya tenemos el resultado completo. ¿Qué cosa nos piden hallar? Dice el ejercicio número 16. Hallar la suma de las cifras del número. Concluyo. El número era MCDU. El valor de C fue 6 y el valor de M fue 3. 3.649. ¿Cuál es la suma de sus cifras? Parece que es 22. ¿Correcto? Observen que le hemos agregado. ¿Qué le hemos agregado a la operación? Le hemos agregado un pequeño detalle de la teoría que a veces olvidamos, que son productos parciales, cómo se encuentran los productos parciales. Si nosotros aquí tuviésemos, por ejemplo, un 0, no va a aparecer el producto parcial. Ahí es otro esquema de la multiplicación, ¿correcto? Si acá tuviésemos un 0, no cambia para nada. Pero si es en el multiplicador del 0, nosotros tenemos un requisito, una forma de operar. ¿Qué hemos agregado? Hemos agregado una pequeña cuota de criptoaritmética. Número oculto, hemos tratado de averiguar. En la tabla del 7 hay una característica, que solo una cifra multiplicada por 7 termina en 3 y es 9. Solo una cifra multiplicada por 4 termina en 8. Solo una cifra multiplicada por un número termina en 6. Y solo una cifra multiplicada por un número termina en 3. O sea, ¿hay opciones? No, solamente es un caso. 7 multiplicado por un número termina en 5, la cifra tiene que ser 5. ¿Sí? Bien. La última, la operación de división, que abarca los 4 asuntos de los 3 primeros temas y el de la división en sí mismo. O sea, el criterio propio de la división. Aquí les voy a plantear una curiosidad. Miren, y sería bueno para que nosotros como trabajadores de la educación revisemos de dónde salió. Cuando yo sumo, empieza así, ve. 15, 1, 7. Cuando resto 463 menos 121, por ejemplo, resto de esta manera. Cuando multiplico 32 por 27, 14, 21, 22, 4, 6, 4, 6, 8. La operación también se hace de derecha a izquierda. Sin embargo, cuando dividimos, por ejemplo, 47.614 entre 20, 47 entre 22, 40, atención, dividimos de izquierda a derecha. Queda la pregunta, ¿por qué? Queda abierta para que ustedes debatan sobre esto. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un par de ejemplos sobre división para empezar con los fundamentos de la división. Bien, tomemos un ejemplo. Pregunta número 20. Les recuerdo, lo que sí está claro, y eso lo tenemos ya grabado para siempre, esa es la forma como escribimos: dividendo, divisor, cociente, residuo. ¿Sí? En la pregunta número 20 dice: determinar la suma de cifras del cociente de una división inexacta, cuyo dividendo es 529.565. Y ahora viene lo bueno.
los restos sucesivos obtenidos, voy a poner por acá, los restos sucesivos obtenidos son 246, 222, 542. Vamos a reconstruir una operación simple. Por ejemplo, si yo digo 678 entre 20. Atención. 67 entre 20, 3 por 20, 60. Queda 7. 78 entre 20, 3. Vamos a poner aquí 9. Un 9. Para que no sea lo mismo. 4 por 20, 80, 18. Atención. Tenemos lo siguiente. El cociente me está dando dos cifras. Significa que hay dos dividendos, dos divisores, dos cocientes, dos residuos. Los dividendos son 69, 98. Los cocientes, el 3 y el 4. Y los residuos, primero sobró 9 y luego sobró 18. Lo dejo para que ustedes me digan cuáles son los dos divisores. Atención, pero aquí ocurre algo curioso. Supongan que yo borro estos números. ¿Los puedo obtener de otra manera? Sí, restando. 98 menos 18 es 90. ¿Será cierto? No, es 80. 69 menos 9, ¿cuánto es? 60. Puedo obtenerlo de esta manera. Justamente el ejercicio trata de esto. A usted le están dando el divisor desconocido. No conocemos el divisor. Vamos a ponerle una D. Pero atención. Si hay tres restos sucesivos, quiere decir que el cociente tiene tres cifras. Voy a borrarlo. Y ahora, lo que les había explicado aquí lo vamos a trasladar por acá. Otra curiosidad. Nosotros no sabemos exactamente cuántas cifras tiene, pero lo que sí sabemos es que por un principio, si los restos son 246, 222 y 542, este divisor debe ser mayor que 246, mayor que 222 y mayor que 542. Por lo tanto, por lo menos debe tener tres cifras. Al tener tres cifras, lo que se ha hecho es, la primera operación, tomar cuatro cifras. Y le explico por qué. Porque en la división, cuando nosotros queremos saber cuántas cifras tiene el cociente, tenemos que saber y entender cuántas cifras se han tomado primero. Por ejemplo, si yo tomo solamente tres cifras, cada vez que quiera dividir voy a ir bajando, como dice en el lenguaje común y vulgar, una cifra. Bajaría el 5, luego el 6, luego el 5. Tendría tres cifras, más la anterior 4. Pero a mí me están diciendo que hay tres restos. Por lo tanto, lo que se ha hecho es lo siguiente. Tomar las cuatro primeras cifras. Al tomar las cuatro primeras cifras, sobró 246. El sobrante lo voy a poner aquí. 246. ¿Qué hace usted? Le agrega el 6. Efectúa la división y el sobrante ha sido 222. Le agrega usted la cifra 5. Y el sobrante ha sido 542. ¿Qué le acabamos de decir? Le acabamos de decir a usted que este valor desconocido lo podemos obtener restando. Por ejemplo, 5.295 menos 246. 9, 4, 0, 5. 5.049. El siguiente sería 2.466 menos 222. Sería 2.244. Y el último sería 2.225 menos 542. 1.683. Ahora vamos a ver si esto es cierto. 5.295 entre D nos da X. X por D es 5.049. 2.466 entre D nos da Y. Y Y por D es 2.244. 1.683 es el resultado de D por Z. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que para hallar los valores de D, de X, de Y y Z, usted debe descubrir lo siguiente. Tenemos D por X es 5.049.
D por Y es 2244 y D por Z es 1683. Lo explico. El valor de D debe ser un número de 3 cifras, de tal manera que ese número de 3 cifras debe estar contenido en 5049, 2244 y 1683. Y los valores de X, Y y Z son cifras, porque en el cociente se van colocando una por una las cifras. Nuestra tarea es descomponer estos números de tal manera que podamos hallar ese valor, que tiene que ser mayor que 542 y que no sabemos exactamente cuánto es. Una salida práctica, por ejemplo, toma el número más pequeño, 1683. Esto tiene, si no me equivoco, tercia, 561. A ver si esto es 561 por 9. Esto sería 561 por 4. Y esto sería 561 por 3. Verificamos. 4 por 1, 4, 4 por 4, 20 y 2, 22, 3 por 1, 3, 3 por 6, 18, 3 por 5, 15, 16. ¿Se dan cuenta que podemos hacer la operación inversa? O sea, no hemos dividido realmente. Lo que hemos hecho es colocar los números de tal manera que descubrimos. ¿Por qué tomé 1683? Porque es el número más pequeño. Por eso. Al tener esto, descubro que D vale 561. Este es el valor de X. X vale 9, Y vale 4 y la Z vale 3. ¿Qué nos piden averiguar? Dicen que hallemos, a ver, la operación de división dice determinar la suma de las cifras del cociente. El cociente es X, Y, Z. Antes X más Y más Z es 16. Les dejo con esta inquietud. Observen que hemos hecho una división distinta a la común y corriente. En la próxima sesión ampliaremos esta información. Ojalá que les haya parecido entretenido, que tengan algo que comparar entre una operación simple, sencilla, común, corriente y una operación donde hay que agregarle algo. Les dejo para que ustedes analicen y la próxima sesión haremos un paquete de preguntas más con otras acciones sobre las 4 operaciones fundamentales. Muchachos, por hoy día eso es todo. Hasta la próxima.